Hola hermanos, ¿cómo están? El título de la predicación del día de hoy es Vasos de barro. Y acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 29. Y vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 29. Dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué veremos? El día de hoy veremos nuestra verdadera posición como portadores del Evangelio. Veremos nuestra verdadera posición como portadores del Evangelio. Y el bosquejo se encuentra dividido de la siguiente manera. Punto número 1 del bosquejo: los que el mundo menospreció. Y esto lo encontramos en el verso 26 de 1 Corintios capítulo 1. Punto número 2 del bosquejo: los que Dios escogió. Verso 27 al 28. Y punto número 3, el propósito de Dios. Verso 29. Una vez más vamos a leer el verso 26 y vamos a entrar en lleno a la predicación. Dice así, 1 Corintios capítulo 1, verso 26: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hoy en día, hermanos, hay cristianos que han llegado a pensar que el cristianismo necesita tener mucha más influencia en el mundo, meterse más en la sociedad. ¿Cómo? Bueno, hay algunas personas que dicen: México o cualquier país del mundo, México sería alcanzado por Cristo si tan solo tuviéramos un presidente o gobernantes que fueran cristianos. Dice este grupo o estos cristianos: estoy seguro que Dios usaría su mano si tuviéramos gobernantes fieles a su palabra. Y otro se levante y tal vez diga: no solo necesitamos gobernantes, un presidente, gobernadores, diputados, senadores, cristianos, también necesitamos artistas, futbolistas, youtubers, gente reconocida en el medio público para que estas personas puedan atraer a más gente a Cristo. Y quizás allá atrás se levanta otra persona y dice: ¡qué buena idea! Pero hay algo mejor todavía, que se pueda añadir a estas otras ideas. Si tan solo cada iglesia de todo el país saliera con tortas a las calles y regalara de comer, y viera a los huérfanos, y viera a las personas indigentes, y los alimentara día con sopita, con tortas, con sándwich, sin duda el país vería todo este movimiento, y más gente vendría a Cristo. Pero, a pesar de que estas ideas, hermanos, realmente son buenas en el Señor, y conforme a sus propósitos, Él nos dará gobernantes que lo obedezcan o que no lo obedezcan, bueno, este tipo de pensamientos, de creer que personas con influencia atraerán a más gente, es un pensamiento de un hombre natural, carnal, no es un pensamiento bíblico. El ser humano llega a pensar que falta más fuerza, más poder en el hombre, más reconocimiento en los individuos o dentro de la iglesia local para que la gente pueda decir: mira, ese ser cristiano, se me antoja ser cristiano, quiero ser cristiano. Las personas que piensan que entre más influencia el cristianismo tenga dentro de la sociedad, creen que eso hará que el cristianismo se haga más antojable, más deseable. Y esta manera de pensar, de buscar influencia en el mundo para impactar el mundo y que las masas vengan al cristianismo, no es nada nueva. Los corintios también pensaban de esta manera. Pensaban que entre ellos fueran más poderosos, más influyentes, con mayores cargos, la gente vendría a Cristo. Esto pensaban los corintios. Pero Pablo fue muy directo cuando les dijo, con respecto a este tema, les dice que entre sus filas de los corintios no hay muchos sabios, ni poderosos, ni nobles. Los trajo a su realidad. Corintios, está bien que anhelen eso, no está mal, pero ¿qué creen? Dentro de sus filas no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. De hecho,
No solamente los corintios están en esa situación de que no hay gente influyente dentro de la congregación, de que no hay gente influyente en el cristianismo de ese país o de esa ciudad. ¿Por qué? Porque por muchos siglos, hermanos, por muchos siglos, por muchos siglos la fe cristiana fue considerada como la fe de los pobres. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, es muy simple, porque la mayoría de sus integrantes realmente son personas que no tienen influencia alguna, que no tienen dinero, y la mayoría simplemente son personas no tan alto del statu quo de la sociedad. Es más, ve qué dice la Biblia en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Vean, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. ¿Se dan cuenta a qué clase social el ministerio de Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo enfocado? A la clase social más baja. Él estaba interesado, sí, que todo el mundo conociera el Evangelio de Cristo, pobres, ricos, sin influencia y con influencia. Claro que él estaba interesado en eso, pero vemos en los Evangelios que él dedicó mucho tiempo a los más menospreciados. Bíblicamente, es correcto ver al cristianismo como la religión de los pobres. Solamente las sectas de la prosperidad dicen que no, pero bueno, su mensaje obviamente está fuera de la palabra de Dios. Jesucristo vino por los pobres del mundo. Y hoy ustedes lo pueden comprobar. Solamente piensen en la gente cristiana que los rodea. Bueno, si los rodea gente que tiene influencia, gloria a Dios. Pero la mayoría de la gente cristiana, no hay nada extraordinario dentro de nosotros. En la mayoría de las iglesias cristianas somos personas comunes y corrientes. Comunes y corrientes. No somos muchos de nosotros sabios, no somos muchos de nosotros poderosos, no somos muchos de nosotros nobles. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, para que por medio del mensaje del Evangelio nosotros podamos ver la misericordia de Él. De que no se necesita para predicar el mensaje hombres fuertes, poderosos, sino un Dios fuerte y poderoso compartiendo este mensaje y dándolo a predicar a gente tan común y corriente como tú y yo. Vean lo que dice el verso 27 al 28. De 1 de Corintios, capítulo 1, verso 27 al 28. Dice, sino que, haciendo alusión al verso anterior, dice el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que en lugar de que los corintios eran sabios, poderosos y nobles, en realidad, dice Pablo, lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y antes de que veamos, a la luz de la palabra de Dios, el tipo de personas que Dios ha llamado como sus embajadores del Santo Evangelio, primero analizaremos este mensaje que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Al cristiano se le ha llamado a predicar el mensaje del Evangelio. ¿Qué es? Bueno, es la vida, es la muerte y la resurrección de Cristo. Y aunque para nosotros este mensaje sea glorioso, sea hermoso, es una realidad que para los ojos del mundo este mensaje no significa nada. No significa absolutamente nada. Al contrario, refleja esto. Para ellos es locura. Para ellos es locura el mensaje del Evangelio. Y si nos ponemos a reflexionar un poco, realmente, hermanos, sí suena locura. Sí suena locura. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio te dice, un hombre carpintero o artesano, bueno, la palabra más correcta es artesano, alguien que trabaja con las manos, un hombre que trabaja con las manos, carpintero, albañil o artesano,
que se hacía llamar Dios, que dijo que destruiría el templo de Jerusalén y que en 3 días lo edificaría. Y este mismo Jesús que murió crucificado dijo que Él era Dios. ¿No les parece esto locura? No sé ustedes, pero este mensaje a mí sí me suena locura. Un hombre se hace llamar Dios, dijo que Él era el Mesías esperado por los judíos, muere, es crucificado, o sea, muriendo a fin de cuentas. Sí suena locura, sí suena locura. ¿Y qué creen? A pesar de que nosotros, los cristianos, no lo veamos como algo loco, sino que lo veamos como una preciosa realidad. Para la gente de allá fuera del mundo, este mensaje significa locura, y para ellos es matazo razón. Déjenme decirles que para el tiempo de Pablo y de los corintios era aún peor. ¿Por qué? Porque había un estigma, un rechazo por las personas que habían muerto por la cruz romana. Nuestro Señor murió crucificado y es parte del Evangelio. Él murió crucificado, o sea, Él tuvo pena de muerte por parte de las autoridades romanas, y el castigo de la crucifixión era un castigo solamente dado para las personas más menospreciadas, para los mayores criminales del Imperio Romano. Era una muerte muy dolorosa, por supuesto, ya que clavaban sus pies, clavaban sus manos y los colgaban en la cruz. Muchas veces morían asfixiados, y cuando no morían asfixiados, pues les quebraban los pies para que murieran rápidamente. Y esta muerte obviamente se podría prolongar por horas o aún por días. Era algo despreciable. La gente caminaba en las calles romanas o en ciudades romanas, veía un crucificado y le daba asco. Decía, Él es un traidor al imperio. Él es de la clase más baja que pueda haber, porque fue castigado por medio de la cruz. Había un desprecio total por este tipo de personas, ya que era un castigo público, lo voy a decir, para exhibir a la escoria de la sociedad romana. Bueno, y ya vimos un poco del contexto que quiere decir la cruz. Ahora imagínense, los corintios tenían que presentar a este Cristo que murió en una cruz. Cree en mi Señor, que murió en una cruz. La gente romana sin duda lo rechazaba. Este mensaje es asqueroso. ¿Cómo es posible que su Dios, dicen ellos, haya muerto en una cruz de la peor manera posible? Y tal vez los corintios, aún algunos de nosotros, diga, si el mensaje realmente es una locura ante los ojos humanos, porque el cristiano está llamado a predicar la vida, muerte y resurrección de Cristo, con todo lo que conlleva, si este es un mensaje de locura, alguna persona podrá decir, Señor, ¿por qué no das este mensaje a personas que realmente puedan tener una influencia en este mundo? Lo que dijimos, deportistas, youtubers, gobernadores, gente con influencia social, ¿por qué no mejor se la das a ellos? ¿Por qué no? Tú dices en tu palabra que para los judíos les era maldición la cruz. Vean lo que dice Gálatas capítulo 3 verso 13. Maldito todo el que es colgado de un madero. Y aún para los griegos, dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 18, la palabra de la cruz es locura. Y aún repite Pablo en 1 Corintios capítulo 22 a 23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Podemos llegar a pensar, un mensaje tan poco aceptable, Dios tendría que darlo a conocer por medio de embajadores poderosos, sabios, nobles, porque de otra manera nadie lo va a escuchar. Pero este sigue siendo razonamiento humano, como lo vimos al principio. Pensar que solamente gente influyente, gente de impacto, puede predicar el evangelio de Dios y que solamente ellos van a tener resultados, es pensar carnalmente, es no tener fe a Dios, porque vean lo que dice Mateo capítulo 11, verso 25.
Dice esto: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. A los niños. Y esto nos tiene que llevar a pensar en que nuestro Dios es Dios de lo imposible, ya que escogió un mensaje ofensivo para el mundo para traer salvación a toda la humanidad. Ahora sí, entendiendo el mensaje ofensivo y la soberanía de Dios para escoger este mensaje y darlo a predicar, y que solamente por medio del evangelio se puede traer salvación al mundo, ahora veremos a los que Dios ha escogido que den este mensaje. Vean lo que dice verso 27. Aquí se describe a las personas que Dios ha escogido como sus hijos y portadores del glorioso mensaje del evangelio. Lo voy a volver a leer. 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al 28 dice así. Y va a haber 3 palabras que vamos a recalcar. Pongan atención en la palabra necio, débil, y en el verso 28, vil. Vean lo que dice el verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Vean, necio se traduce como tonto, renegado. Débil se traduce como desprovisto de fuerza o carente de poder. Y vil, persona sin alcurnia, sin importancia. Entonces, aunque ustedes no lo crean, al igual que los corintios, nosotros, los cristianos, somos estas personas tontas, sin fuerza y sin importancia. A Dios le plació que la peor gente de este mundo fueran predestinados para ser sus hijos, y así también fueran destinados a predicar este evangelio de locos. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno. Somos necios, somos viles, somos débiles. Y esto nos tiene que identificar con David. Vean, Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 7. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 7 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé de redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. De redil de detrás de las ovejas. Nosotros, los cristianos, hermanos, ante los ojos de este mundo, somos la peor clase de gente que sus ojos pueden llegar a ver. No somos listos, no somos capaces, nos equivocamos muchas veces, éramos en nuestra anterior vida enemigos de Dios y nos deleitábamos en nuestros delitos y pecados. Cuando te volteas a ver, puedes decir: no hay nada bueno en mí. No hay nada que yo produzca que sea realmente bueno. No hay nada. Soy necio, soy vil, soy débil. Y hay otra manera en la cual nuestro ego será aplacado. Vean lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, verso 7. Aquí se nos describe como vasos de barro. 2 Corintios, capítulo 4, verso 7 dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A lo mejor muchas veces hemos estado cantando alabanza donde dice: Señor, fórmanos como vasos de barro. Señor, somos tus vasos de barro. Y tal vez alguien diga: yo he visto la película La Sombra del Amor y veo cómo hacen el barro, cómo hacen vasos de barro en esa película. He visto artesanos. Qué bonito ser vasos de barro. Pero hay una fuerte realidad. Y la realidad es que nosotros entendemos este concepto de vasos de barro totalmente diferente como Pablo lo entendía y como lo entendían los corintios. Vean, para nosotros los vasos de barro lo podemos ocupar para tomar cafecito, para guardar agua limpia, para tomar agua de allí, se mantenga fresca.
Pero en tiempos de Pablo, que le estaba hablando a los corintios, cuando fue escrita esta carta, había dos tipos de vasos o de vasijas. Primeramente, los vasos o vasijas donde se guardaban cosas importantes o donde se estaba de comer a gente que querías atender bien en tu casa, eran vasos o vasijas o utensilios de metal. Algunos tenían de oro, otros tenían de plata, algunos de unos metales menores, pero estos vasos eran para lucirse en frente de las personas. Tú querías guardar algo muy importante, bueno, ocupabas un recipiente de metal y lo guardabas. Era algo importante. Pero entonces uno dirá, ¿para qué ocupaban los vasos de barro? Vean, los vasos de barro eran utilizados para defecar allí y como orinales. Para eso eran los vasos de barro. Y vean cómo Pablo dice, vamos a volverlo a leer, 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro que somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo les está diciendo a los corintios, ustedes son orinales. Ustedes son orinales. Fueron escogidos para llevar a todo el mundo el evangelio y ser recipientes del Espíritu Santo, ustedes orinales. En lugar de que Dios permitiera que el mensaje del evangelio y su Santo Espíritu fuera puesto en un utensilio de oro, los escogió ustedes vasos de barro, que solamente había inmundicia en ustedes. Ahora, sin olvidar su condición pecadora, su antigua condición pecadora, no olviden en dónde Dios los sacó, porque antes eran usados para cosas vergonzosas en pecado, pero ahora son recipientes para proclamar el glorioso mensaje del evangelio. ¿Y acaso yo les puedo preguntar, ¿esto no les rompe el ego? Tendría que rompérselos. Tú, vaso de barro, que en contexto de los corintios no servías más que para depositar ahí el excremento o los orinales, se te ha quitado ese servicio indecoroso y sin dejar de ser vaso de barro, Dios ha metido dentro de ti tu Santo Espíritu y el mensaje del Evangelio. Esto tiene que romper, lo repito, nuestro ego. Reconocer quiénes somos realmente y dónde Dios nos ha sacado. Continuemos con el último verso. Dice el verso 29, 1 Corintios capítulo 1, verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esta es la razón por la cual Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo débil de este mundo, a los que no son sabios, a los que no son fuertes, a los que no tenemos nobleza, con este propósito, y lo dice el verso 29, para que nadie se enorgullezca en su presencia. Para que nadie se enorgullezca en su presencia. ¿Por qué? Porque dice Isaías capítulo 42, verso 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a escultura, incluyendo a ninguna otra persona creada. Nadie puede llegar con Dios y decir, yo te ayudé a que la gente creyera en ti. Ocupé mi poder, ocupé mi influencia, ocupé mi posición social, ocupé mi cargo público, yo, Dios, te ayudé a que más gente creyera en ti. Para nada, para nada. Si el cristiano hace algo o deja de hacerlo, es porque Dios le da la fuerza suficiente para esa acción. Nadie le puede dar nada a Dios. Entonces, tú, vaso de barro, escúchame, fuiste escogido y fuiste quitado de tu lugar de deshonra. ¿Para qué? Para que solamente la gloria le pertenezca a Dios. Cuando prediques el mensaje del Evangelio y cuando vivas la vida cristiana que Dios pide que vivas, así la gente podrá decir, oye, ¿por qué vives diferente? Y tú les podrás contestar, no en mis fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Oye, ¿por qué eres cristiano? Porque el Señor me ha escogido. Oye, ¿por qué compartes el Evangelio? Porque el Señor así ha querido.
O bueno, llevas a una persona nueva. Oye, ¿cómo le hiciste para traer a esta persona a la iglesia y que se convirtiera? Yo no fui, fue Dios. Así es. Para que el Señor reciba toda la gloria y tú entiendas tu lugar. Que fue misericordia lo que Dios hizo contigo. Una vez vi una película, no recuerdo el nombre, pero se trataba de que Dios quería destruir la humanidad y el arcángel Miguel no estaba de acuerdo en esto, así que él baja a la tierra y trata de salvar a los últimos humanos. Casi al último de la película, el arcángel Gabriel baja, pelea con Miguel y logra matar a Miguel. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel se sacrificó por los últimos humanos. Ya cuando el arcángel Gabriel va a matar a los últimos humanos, se abre el cielo, baja Miguel y le dice: Gabriel, ¿cómo es posible esto? Y le responde Miguel de la película esto a Gabriel: tú le das lo que quiere a Dios, pero yo le doy lo que necesita. Y en la película pudo haber sonado muy bien en aquel entonces, pero esta es una completa herejía. Nadie le puede dar nada a Dios. Nadie. Por eso no se necesita poderosos para la predicación del mensaje del Evangelio, sino se necesita simplemente gente humilde, humillada, que sabe que todo lo que tiene y puede llegar a tener es por su Dios. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No pensáis más de nosotros de lo que está escrito. Y a lo mejor ustedes me dirán: este mensaje que tú acabas de dar, que somos vasijas de barro, o sea, orinales, puede llegar a dañar los sentimientos de una persona. Y yo les voy a decir: claro que no, no los daña. Al contrario, es una muestra muy grande de amor de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios entendía nuestra situación pecadora, nuestra situación de objetos viles, aún así Dios nos amó, nos salvó, nos adoptó y nos redimió. Y aún sabiendo esto, Cristo vino a morir por nosotros. Por eso este mensaje no tiene que desanimar a nadie. Al contrario, tiene que animarlo más a glorificar a Dios, en decir: gracias, Señor, porque todo lo bueno que hay en mí es porque tú lo has dado. Y si no fuera por ti, yo seguiría siendo esa letrina. Yo seguiría siendo ese objeto de deshonra. Tú me has embellecido. Tú me has hecho hermoso ante tus ojos. Y yo acabo con una última ilustración que refleja muy bien cómo el Señor es el que nos hace hermosos a sus hijos, y nos hace portadores de su gloria. Hay una ilustración que se llama La chica de las 10 vacas. Yo lo vi en película, pero también lo escuché en Paul Washer. Esta historia. En una aldea, no recuerdo en qué país, en una aldea, una tribu, se acostumbraba a dar dotes por las hijas de las personas. Si alguien se quería casar con una hija, se daba un dote, se daba un animal, se daban especias. Entonces, dependiendo del dote, era la cantidad de amor que tú le demostrabas a la persona que querías. La mayor cantidad de dote que se había dado en esa aldea era dar una vaca por una mujer. Era lo normal en esa aldea. Pero de acuerdo con la historia y la película que yo vi en la universidad, había una mujer muy fea, nada agraciada, así la hacen ver en la película. No era nada agraciada físicamente. Y el papá estaba muy preocupado por ella, porque decía: es que mi hija nunca se va a casar y va a estar sola toda su vida. Pero así como había esta mujer que en la película se describe que no era nada bonita, que era fea, había un hombre muy hermoso y muy cotizado por todos los padres, porque era un hombre muy influyente y muy hermoso. Un día este hombre influyente y hermoso llega a la casa de esta mujer, habla con el papá y le dice: yo me quiero casar con su hija.
Y el papá sorprendido dice, ¿estás seguro que tú te quieres casar con mi hija? Puedes casarte con cualquiera de las demás mujeres y nadie te las va a negar. Dice, ¿por qué te quieres casar con mi hija? Y el papá pensaba extraño de este hombre. Y decía, es que simplemente yo me quiero casar con ella. De ese tiempo estoy enamorado y me quiero casar con ella. El papá dice, bueno, tráeme mi dote. Tráeme lo que me vas a dar a cambio de mi hija. El papá realmente no esperaba nada, así lo hace ver la película, no esperaba nada. Dice, bueno, si me da un sapo, me da un murciélago, un pollito, me voy a dar bien servido. El chiste es de que mi hija se case. Llega la persona después del día acordado, pero no llega con una vaca, que es la cantidad más grande que se ha dado por una mujer en esa aldea. Llega con 10 vacas. Nadie jamás había dado 10 vacas por una mujer. Y el papá sorprendido y le dice, ¿por qué me quieres dar 10 vacas por mi hija? Si sabemos que no es muy agraciada, no es nada hermosa. Y este hombre dice, yo quise dar 10 vacas por ella, porque yo me quiero casar con una mujer que vale 10 vacas. Así que tome las vacas y deme a su hija, porque yo he pagado el dote. Y esta mujer, de pasar de ser la más fea, la más poco agraciada de la comunidad, pasó a ser conocida como la mujer de las 10 vacas. Nadie era más hermosa que ella. Y esto lo hizo el hombre. Bueno, nosotros podremos decir que éramos esa mujer hermosa, en algún sentido, ocupando una analogía vaga. Nadie daba nada por nosotros. Éramos horrendos, feos en nuestros delitos y pecados. No valíamos nada. Lo ven una vez más, vasijas de barro, vasijas orinales. Pero Dios quiso salvarnos. Y Cristo se entregó y nos compró a precio de sangre. Entonces, ahora, ¿cuánto vales tú? El precio de la sangre de Cristo. No vales por tus propios méritos. Las obras Dios las desecha. Tú, hermano, hermana, cristiano, cristiana, tú vales por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, por el precio que Él pagó por ti en la cruz. Vale su sangre. Por eso digo que este mensaje tiene que darte consuelo y animarte a amar más incondicionalmente a nuestro Señor. Más incondicionalmente. Porque a pesar de tus debilidades, a pesar de tu pecado, Dios le plació ocupar lo vil, lo débil, lo menospreciado, a los no fuertes, a los no nobles, a los que no tenemos mucha riqueza. ¿Para qué? Para dar a conocer este bendito mensaje de locos. Que Cristo vino a esta tierra y que todo aquel murió por la humanidad y que todo aquel que quiera salvación y vida eterna puede obtenerla si sigue a Cristo, si cree en Él. Dios les bendiga, hermanos.